Mi nombre es Lucía Ríos, tengo 24 años y trabajo como asistente ejecutiva en una empresa de tecnología en Madrid. A pesar de mi juventud, siempre me consideré una persona responsable, enfocada en mi trabajo. Me encantaba mi puesto, la rutina de la oficina me daba seguridad, y la empresa era un referente en el sector. Sin embargo, jamás imaginé que mi vida cambiaría de esta manera. Desde el primer día que entré a la empresa, Javier Montiel, mi jefe, me atrapó con su presencia. Javier no era solo mi superior, era el tipo de hombre que todos respetaban, no solo por su éxito, sino por su forma de ser, elegante, seguro de sí mismo, con un carisma que llenaba la habitación. Tenía 45 años, pero su energía juvenil y su mirada profunda me hacían sentir que el tiempo no existía cuando hablábamos. Lo peor de todo, es que estaba casado. Valeria, su esposa, era una mujer impresionante. Todos hablaban de ella, pero nadie se atrevía a mencionarla demasiado cerca de Javier. Había algo en ella que imponía respeto, algo que me aterraba y, al mismo tiempo, me fascinaba. Los primeros meses fueron difíciles, no porque no me adaptara, sino porque sentía que Javier y yo compartíamos algo que no debíamos. Durante reuniones, nuestros ojos se encontraban por un segundo más de lo habitual, como si ambos sintiéramos que había algo entre nosotros, algo imposible. Yo intentaba ignorarlo, sumergiéndome en mi trabajo, pero las señales estaban allí, cada conversación más profunda, cada sonrisa que compartíamos. Algo dentro de mí sabía que era un sentimiento que no podía seguir alimentando, pero mis emociones no estaban dispuestas a darme tregua. Un viernes por la noche, después de una importante gala de la empresa, él me ofreció llevarme a casa. Madrid estaba iluminado por las luces de la ciudad, y el coche avanzaba por las calles silenciosas. En el asiento del pasajero, el aire se sentía denso, como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre una línea peligrosa. Javier nunca me había llevado antes, pero esa noche fue diferente. Te dejo en la puerta, dijo, mirando al frente, pero su voz sonaba diferente, más suave, casi como si estuviera buscando algo más. Gracias, Javier, respondí, intentando sonar natural, pero mi voz traicionó el nerviosismo que sentía. Cuando llegamos, él se detuvo y me entregó mi bolso. En ese momento, nuestras manos se rozaron. Fue un gesto tan pequeño, pero que dejó una huella en mi piel. El contacto fue tan breve que, por un segundo, pensé que había sido mi imaginación. Sin embargo, la forma en que me miró me dijo que no lo era. Su mirada se detuvo en mí, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo asentó con la cabeza y abrió la puerta. Cuando salí, algo me quedó en el pecho. Algo que me decía que no podía continuar ignorando lo que sentía. Al llegar a mi apartamento, me di cuenta de que había dejado mi pulsera en el coche. No era un objeto caro ni importante, pero era algo que siempre llevaba conmigo. Lo había olvidado sobre el asiento del copiloto cuando salí apresurada del coche. El simple hecho de pensar que había dejado algo tan personal allí, en manos de Javier, me hizo sentir incómoda. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Lucía, necesito hablar contigo. Es sobre Javier. Te espero a las 7 en el Café Alameda. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que el encuentro con esa persona no sería fácil, pero lo que no sabía era cómo cambiaría todo a partir de ese momento. Al llegar al café, la vi. Valeria estaba sentada a una mesa cerca de la ventana, mirando fijamente a la calle. Su expresión era seria, pero no estaba molesta, parecía estar esperando algo. Y yo sabía que lo que iba a pasar a continuación no podía terminar bien. ¿Lucía Ríos? Su voz sonó cortante, como si ya supiera todo sobre mí. Sí, respondí, tragando saliva. Ella levantó la mirada y me estudió detenidamente, como si analizara cada gesto mío. Me senté frente a ella,
Mi cuerpo tenso. No sé qué te has creído, pero te voy a ser muy clara. Sé lo que estás sintiendo por Javier. No voy a permitir que te acerques a él de ninguna forma. No sé si pensaste que ser su asistente te daría derecho a algo más, pero te lo advierto ahora, él es mío. Y si no te apartas, las consecuencias no te van a gustar. Mis manos temblaron, pero traté de mantener la calma. No podía admitir lo que había entre Javier y yo, ni siquiera en mi mente. No podía decirle que él me había dado razones para pensar que me valoraba. Pero al mismo tiempo, su presencia en mi vida no podía continuar. Ella me miró fijamente, sabiendo que mis palabras no eran sinceras. No podía mentir más. Entiendo, dije, con la voz casi inaudible. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien sabe que ha ganado. La mañana siguiente me desperté con el corazón aún agitado por la conversación con Valeria. Sus palabras resonaban en mi mente. Si no te apartas, las consecuencias no te van a gustar. Aquello me aterraba, pero también me hizo sentir algo que no había anticipado: culpa. Sabía que no podía seguir adelante con mis sentimientos hacia Javier, pero también sabía que él no era el único culpable de lo que estaba sucediendo. Las horas en la oficina pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía concentrarme en nada. Miraba mi reloj una y otra vez, esperando que el día terminara rápido. La tensión que había crecido entre Javier y yo desde esa noche en el coche me hacía sentir incómoda cada vez que coincidíamos. Sabía que algo estaba mal, pero él seguía tratándome con la misma cordialidad de siempre, sin saber lo que había ocurrido. Esa tarde, mientras recogía mis cosas para irme a casa, Javier se acercó a mi escritorio. Noté su mirada fija en mí, como si estuviera intentando leer algo en mi rostro. Lucía, ¿te pasa algo? Pareces distraída, dijo con una sonrisa amigable, pero yo podía ver que había algo diferente en su tono. La sonrisa ya no era tan natural. Mi mente estaba a 1000 por hora, pensando en la conversación con Valeria, en lo que había que hacer. Quería huir, desaparecer, evitarlo, pero no podía. No, todo está bien, respondí con voz temblorosa. Intenté sonreír, pero sabía que no estaba convencida ni yo misma. Javier no parecía tan convencido. Me miró durante unos segundos, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo asintió y dio media vuelta. La puerta de su oficina se cerró suavemente detrás de él, y sentí un nudo en el estómago. No sabía si lo que sentía por él era algo que podía controlar, ni si debía hacerlo. Cuando llegué a casa esa noche, me tiré en el sofá, mirando el techo y preguntándome qué hacer. Valeria me había dejado claro que debía alejarme de su esposo, pero el problema no era solo ella. El verdadero problema era que Javier seguía cruzando mi camino, y cada vez se hacía más difícil ignorarlo. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, encontré una carta sobre mi escritorio. Estaba dirigida a mí, pero no venía de Javier. Era de Valeria. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en el sobre, pero aún así, decidí abrirla. En la carta, Valeria me explicaba que, si no me apartaba de Javier, las consecuencias serían aún más graves. La carta estaba escrita con una calma perturbadora, pero las palabras que contenía me helaron la sangre. Me decía que tenía que dejar el trabajo inmediatamente. De lo contrario, no solo perdería mi puesto, sino también algo mucho más importante. Me quedé paralizada por un momento. Sabía que no podía seguir ignorando lo que Valeria me estaba exigiendo. No solo estaba en juego mi trabajo, sino algo más profundo. ¿Qué pasaría si Javier descubría lo que había ocurrido? ¿Cómo reaccionaría él? El dilema de estar atrapada entre dos mundos, entre lo que sentía por Javier y lo que debía hacer por mi propia seguridad, me estaba consumiendo. Esa tarde, después de mucho pensarlo, decidí que tenía que hablar con Javier. No podía seguir huyendo de lo que sentía,
y no podía quedarme en silencio mientras Valeria se apoderaba de mi vida. Lo busqué en su oficina, con la esperanza de que él también sintiera lo mismo, de que él estuviera dispuesto a luchar por lo que estaba pasando entre nosotros. Cuando entré en su oficina, Javier me miró sorprendido. Su expresión se tornó seria en cuanto me vio. «Lucía, ¿pasa algo?», preguntó, levantándose de su escritorio. Tomé aire. Este era el momento. Era ahora o nunca. «Javier, necesito hablar contigo. Es sobre lo que está pasando entre nosotros. No puedo seguir ignorándolo, ni puedo seguir ocultando lo que siento». Él me observó por un momento, y por primera vez, pude ver una sombra de incertidumbre en su rostro. Sabía que él también sentía algo, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué podía hacer él para solucionar lo que ya parecía un problema sin solución? «Lucía», dijo lentamente, acercándose un poco más a mí. «Yo también lo siento, pero, esto no puede ser, no con lo que está en juego». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de su oficina se abrió bruscamente. Era Valeria. Ella entró, como si estuviera esperando algo, como si estuviera preparada para lo que iba a suceder. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz sonó autoritaria, y su mirada fría nos atravesó a ambos. En ese momento, supe que todo estaba fuera de control. Todo lo que había hecho hasta ahora, toda la tensión que había crecido, llegaba a su punto culminante. El ambiente en la oficina se volvió insoportable. La tensión entre nosotros, entre Javier, Valeria y yo, era tan palpable que hasta el aire parecía pesado. No podía pensar con claridad, no podía concentrarme en nada. Los días pasaban y todo lo que ocurría solo me hacía más consciente de lo que había perdido, de lo que tal vez nunca podría tener. Esa tarde, después de la intervención de Valeria, no pude quedarme quieta. Todo en mí quería huir, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía quedarme y enfrentar las consecuencias. Sabía que ya no podía escapar. La situación estaba fuera de control, y no importaba cuánto tratara de apartarme, la verdad era que el deseo que sentía por Javier era más fuerte que cualquier miedo o amenaza. Cuando la oficina se vació y los últimos empleados se fueron, me quedé sola en mi escritorio, perdida en mis pensamientos. De repente, escuché pasos. Al principio, pensé que era otro de los trabajadores que se había quedado tarde, pero al levantar la vista, vi a Javier. Estaba parado en la entrada de mi oficina, con el rostro serio pero cansado. Me miraba con una intensidad que no podía ignorar. «Lucía, necesitamos hablar», dijo, con una firmeza que no me esperaba. Me levanté lentamente y caminé hacia él, sin saber qué decir. El aire entre nosotros estaba cargado, como si ambos estuviéramos luchando contra algo que no podíamos controlar. La atracción era innegable, pero también lo era el peligro. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando», dije finalmente, con voz temblorosa. Mis palabras salieron más rápido de lo que había planeado. Lo que sentía por él ya no era algo que podía mantener dentro. Javier suspiró y se pasó la mano por el cabello, como si estuviera buscando la manera de decirme algo sin romper todo lo que había construido con Valeria. Su mirada se suavizó, pero sus palabras fueron claras. «Lucía, lo que estamos haciendo no es correcto. Valeria tiene razón. Yo estoy casado, y aunque lo que siento por ti no es fácil de ignorar, esto es más complicado de lo que parece. No puedo seguir engañándome». Mis hombros se hundieron. Las palabras de Javier, aunque sinceras, me destrozaron. Era la verdad que temía escuchar, pero lo sabía en lo más profundo de mí. Nunca podría ser lo que quería ser para él, porque ya había algo más importante que me lo impedía. «Lo sé, Javier», respondí con un hilo de voz, sin poder mirarlo a los ojos. El dolor me estaba ahogando, pero tenía que ser fuerte. Lo que había empezado como algo prohibido, como una fantasía secreta, ya no podía seguir existiendo. Antes de que pudiera añadir algo más,
Escuchamos la puerta abrirse, y Valeria entró. Sus ojos nos recorrieron a ambos con una mezcla de rabia y satisfacción. Era evidente que ya sabía lo que estaba pasando, y no pensaba quedarse callada. ¿Así que ya han tenido su conversación?, dijo con una sonrisa cruel, acercándose a nosotros. Su tono era venenoso, como si ya estuviera esperando la caída de todos. Javier la miró, pero no dijo nada. Sabía que había perdido la batalla, que todo lo que había estado intentando salvar se había ido a la mierda. Valeria miró a Javier con desdén, luego me lanzó una última mirada llena de furia. Tú, empezó, señalándome. Sabías lo que hacías. Y ahora vas a pagar por ello. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las amenazas de Valeria eran cada vez más claras, y ya no se trataba solo de mi trabajo o de mi relación con Javier. Ahora se trataba de algo mucho más peligroso, algo que ya no podía detener. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una historia llena de pasión secreta, de deseos insostenibles, ahora me había llevado a un punto sin retorno. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Valeria se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. No dijo una palabra más, pero su silencio lo decía todo. Javier y yo nos quedamos allí, parados, sin saber qué hacer. La atmósfera en la oficina era tensa, pesada, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. De repente, Javier habló, pero sus palabras ya no tenían la misma seguridad que antes. Lucía, tienes que irte. Es lo mejor para los dos. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Su voz se apagó, y algo dentro de mí se rompió. No sabía si estaba llorando de tristeza, rabia o miedo, pero el futuro que había imaginado junto a él ya no existía. Salí de su oficina sin decir una palabra más. Sabía que la historia entre Javier y yo había llegado a su fin, y lo peor de todo era que las consecuencias no solo se limitaban a nosotros dos. Valeria ya había marcado el destino, y yo no podía hacer nada para cambiarlo. La calle estaba vacía cuando salí del edificio. El viento de la noche me golpeó la cara, y por un momento, me sentí como si estuviera flotando, perdida, sin rumbo. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.